La palabra de Dios se encuentra en Juan, capítulo 3. Muy conocida la lectura, pero siempre hay algo importante para nuestras vidas. Por eso la palabra es viva, porque todos los días el Señor nos muestra de sus tesoros escondidos allí. Amén, la leemos en el nombre del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Acá no estás hablando de este Nicodemo, de este varón, de este maestro. Era fariseo. Los fariseos eran una secta. Dicen que más o menos había 6.000 personas, y ellos agarraban y tomaban los mandamientos del Señor y los estudiaban, y cada uno interpretaba lo que ese mandamiento quería decir. Entonces se hacía mucho lío, muchas discusiones. Ellos no se contaminaban con los gentiles. Ellos eran separatistas, ellos eran ellos y el resto. Se creían superiores, se creían importantes. Pero ¿sabe qué? Por eso Jesús le dice a los fariseos: ustedes son sepulcros, blanqueados por fuera, pero dentro están llenos de podredumbre. Porque ellos le ponían tantas cargas al pueblo, tantas cosas le decían al pueblo, y si ustedes le ponen carga que ustedes no la pueden llevar, y quieren que el pueblo la lleve, porque no hagas esto, no hagas aquello, no mires así, no hables así, no camines así. Muchas cargas. Y odiaban a Jesús, lo odiaban a Cristo, no lo podían ver. Así que siempre maquinaban cómo matarlo. Eso nos habla la palabra. Pero Nicodemo veía algo distinto en Jesús. Veía cómo hablaba, veía cómo se movía, porque ellos eran muy observadores de todas las cosas. Y él le llamó la atención que este Jesús hiciera las cosas que hacía, y decidió ir una noche a encontrarse con Cristo, porque tenía muchas preguntas que hacerle. Él quería aclarar, porque lo que él había aprendido con Jesús
ahora, viéndolo a Cristo, viéndolo moverse y viendo de la forma que hablaba, no coincidía lo que él había aprendido y lo que Cristo estaba haciendo ahora. Porque Cristo iba por la gente, con la gente se reunía, les hablaba, sanaba, hacía milagros. Por eso le dice, realmente Dios está contigo y tú eres de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y fue de noche a escondidas para preguntar, para que este Cristo, este Jesús le aclarara todo el panorama. Y ahí se entabla una conversación. Y como Jesús conocía su corazón, por eso le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, mi amado, se disciernen espiritualmente. No podemos poner las cosas humanas, lo que vemos, y querer asemejarlo a lo espiritual. Por eso le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un hombre siendo viejo va a entrar en el vientre de su madre y va a nacer? No entendía lo que Cristo le estaba diciendo, nacer de nuevo. ¿Qué es este nuevo nacimiento? ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Y hoy en día hay mucha gente que se pregunta, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? ¿Qué es este nuevo nacimiento? ¿Qué es este cambio que se produce en cada uno de nosotros? ¿Cómo es que tú puedes hacer esto? ¿Y de qué manera se puede hacer? Y entonces le responde Jesús, después que él le dice, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y recién cuando los chicos se bautizaban, y yo les decía a las chiquititas y a Carlos, pero me dirigía más a las pequeñas, que es un misterio. ¿Cómo puede ser que yo entre en las aguas y salga renovado, y salga con un sello del Espíritu? ¿Cómo puede ser esto? Algo simple. ¿Cómo puede ser que del pan y de la copa yo esté recordando la muerte de Cristo? ¿Cómo puede ser que el Señor me diga que coma este pan y beba esta copa hasta que lo haga en el cielo con Él? ¿Qué misterio hay en el medio? ¿Qué cosa está obrando en Dios que yo no lo veo y no lo entiendo? Y esto era lo que le pasaba a Nicodemo. ¿Qué es lo que pasa? Y él comienza a explicarle. Porque dice, el que nace de la carne, carne es. Pero que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles, dice, de lo que te dije. O es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ese nacimiento, por eso el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Tenemos un tiempo de gestación donde la criatura tiene que nacer, pero el que es nacido del Espíritu toca al Dios, porque Él se mueve y trae vida. Y hay nacimientos todo el tiempo. Aquel que recibió la palabra y le impactó esa palabra, ese corazón está preparado para recibir los misterios de Dios. Ese corazón está preparado para comenzar a ver, hay algo más, hay algo distinto. Comienzas a ver una transformación en tu vida cuando esa palabra toca tu corazón. Y lo que antes te parecía normal, y lo que antes te parecía que estaba bien, cuando esa palabra de Dios entra en tu corazón, tú comienzas a dividir lo bueno de lo malo. Y por ahí te haces esa pregunta, pero si yo antes me sentía tan bien haciendo esto, ¿por qué ahora me siento tan incómodo? ¿Por qué ahora no lo veo de la misma manera que lo veía antes? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó en mi interior?
con los amigos donde antes ibas de parranda. Y ahora sí vamos, pero no me siento cómodo. Antes lo veía normal y ahora hay algo que no entiendes. Es que está el Espíritu de Dios obrando en nuestro interior, obrando en tu corazón, obrando en tu vida. Entonces ya las cosas que antes disfrutabas y te parecían normal, ahora las rechazas. Y por ahí no entiendes por qué. Por eso a Nicodemo le pasaba esto. Pero si yo fui enseñado, si yo estudié la palabra de Dios, si yo estuve años y soy una persona importante, soy un maestro de la palabra, formo parte del Sanedrín, ¿cómo puede ser que ahora yo te comience a ver distinto a ti, Jesús? Que no puedo compartir lo que hablan mis otros hermanos, porque ellos te odian, porque ellos no están de acuerdo, porque blasfeman. ¿Cómo puede ser que yo ahora esté buscando respuestas a todo eso? Es que el Espíritu de Dios había comenzado a trabajar en Nicodemo. ¿Por qué? Porque él había empezado a ver a este Jesús como el Hijo de Dios. Este Jesús que hacía maravilla, este Jesús que hablaba de este reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben que los fariseos pensaban, y los judíos piensan, por eso están esperando al Mesías, que ese reino iba a ser geográfico, iba a estar aquí en la tierra y iba a ser límites, un reino común? Pero Cristo venía a traer otro reino, que no era lo que él había aprendido. Este reino de Dios deja entrada libre, que todo aquel que se acerca a Jesús puede estar, puede recibirlo, que no hay límites, que todos estamos en la gracia, que todos podemos formar parte de este reino. ¿Por qué? Porque Jesús vino y murió en esa cruz por amor a todo el mundo. Y la gracia está dispuesta para todo el mundo, pero no todo el mundo abre su corazón a esas cosas. No todo el mundo quiere conocer más de Cristo. No todo el mundo está dispuesto a que el Espíritu Santo trabaje en él. Por eso hay muchos que vienen, sí, les gusta de Jesús, por un tiempo están, pero después se van. Después desaparecen. Es como la parábola del sembrador, ¿no? Esa semilla cayó al costado del camino. Y por un tiempo estuvo allí, pero el sol, la falta de agua, la falta de cuidado, se secó. No echó raíces. Pero hay quien cae en buena tierra, como en la tierra de Nicodemo, en un corazón sediento de verdad, en un corazón de búsqueda, ¿quién es Jesús? Y esa semilla cayó en esa buena tierra, en una tierra abonada, en una tierra fértil. Y ahí estuvo esa charla. Y el Señor le dice, si no entiendes lo que te estoy hablando de una forma terrenal, ¿cómo vas a entender lo espiritual? Y a veces uno se encuentra con gente así, que uno le quiere explicar y le quiere hablar, pero siente como un rechazo, porque la verdad es de él, no es la tuya. Lo que pasa es que vos me querés meter en la iglesia. Lo que pasa es que vos querés que yo vaya a la iglesia. ¿Nunca te dijeron eso? Cuando tú le empiezas a hablar de Cristo. Pero yo a la iglesia no voy a ir. Bueno, nosotros éramos uno de los que decíamos eso. Por eso el Señor hace como Él quiere. Y cuando encuentra un corazón allí,
allí está la palabra. Y allí comienza la palabra a echar raíces y a hacer fruto. Y esa vida va cambiando y esa vida va transformándose. Y sigue la charla con Nicodemo y con Jesús. Y Jesús se daba cuenta de que él no le entendía del todo lo que él estaba explicando. Por eso lo lleva a la parte final, donde dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él ahí comenzó a entender, porque ellos eran muy estudiosos de la palabra de Dios. Y esa serpiente levantada, esa serpiente de bronce que hizo Moisés y que fue levantada en el desierto, cualquiera que lo picara, una serpiente, miraba a esa serpiente y era sano. El veneno no obraba en él. Y él entendió que este Cristo bendito que fue levantado en esa cruz, todo el que mira a él es salvo. Todo el que mira a él es libre. Todo el que le mira a él tiene vida eterna, porque se produce esa transformación. Y ahí Nicodemo pudo entender lo espiritual, pudo entender lo que Cristo había venido a hacer, pudo entender lo que el Señor hacía. Mi amado, la Biblia habla de gente que han dejado todo por conocer a Cristo. Pablo era uno de ellos. Pablo era fariseo. Pero él, cuando se encuentra camino a Damasco con Jesús, todo lo que él había aprendido, todo lo que él sabía y enseñaba, dice: lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Esto no me sirve. Yo quiero conocerte, yo quiero conocer más del Señor, yo quiero conocer más de Él, yo quiero que Él me dé más, cada día más. Abraham dejó todo por seguir a Dios. José, con todo lo que le pasó, nunca se apartó de Dios. Y pudo tener revelaciones de Dios. Y Dios pudo hablar con él y llevarlo a ser una persona importante. Jacob tuvo que dejar también cosas. Tuvo que dejar a este Benjamín, su hijo amado, para que fuera con sus hermanos a Egipto. Todos, mi amado, tenemos que renunciar a cosas que nos impiden la búsqueda de Cristo. Cada uno de nosotros sabemos, cada uno de nosotros conocemos qué es lo que se interpone entre el conocimiento de Cristo y mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Busca de Dios, ora de Dios, haz como Nicodemo. Él fue de noche por temor, pero salió un hombre distinto, un hombre renovado, un hombre que defendió a Cristo cuando le iban a crucificar. Escúchenlo, escuchen lo que él dice. El que estuvo con él cuando murió, ya no le importó que era fariseo y lo que podían decir los otros. Le importó seguir a Cristo. ¿Quieres tú seguir a Cristo? Tienes que buscarlo. Tienes que empaparte de su lectura. Y si no entiendes, pregunta para conocer más. Porque cuando uno es nuevo, muchas cosas no le entiende. Muchas veces el pastor contaba que cuando estábamos en San Nicolás, él se sentaba en el púlpito con el pastor Gilbert y ahí le preguntaba. Porque él quería conocer y se nos pasaba la hora y estábamos con la esposa del pastor allá en la puerta esperando y ellos hablaban. Porque cuando uno tiene sed de conocer al Señor, no le importa el tiempo que pase, porque el tiempo es corto cuando tú estás recibiendo del Señor, cuando tú empiezas a preguntar
porque quieres conocer. Dejas el reloj de lado, dejas el tiempo de lado y quieres saber más de Él, más de Cristo. Hay una alabanza que dice: yo quiero más de Cristo, yo quiero más de ti, yo quiero más del Señor. Por eso es tan importante, mi amado. El bautismo no es el que te salva es Cristo. El bautismo es la obediencia de lo que Dios dice. Es obedecer. Y al ser humano no le gusta obedecer. No le gusta que le digan: esto no se hace. Donde es más visible eso es en los pequeños. No lo haga y dale que lo hace. Y no lo haga y dale que lo hace. A nosotros nos pasa lo mismo porque vamos creciendo en eso. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y por qué tengo que estar? Y no te aburrís de estar en la iglesia. Y no te aburrís de estar siempre ahí. ¿Y qué tenés que hacer? Y llévate a la cama. Así estás todo el tiempo ahí. Porque te lo dice. Pero a ti no te importa. Tú tienes un corazón sediento. Y donde están los hijos de Dios, yo quiero estar. Y donde está la alabanza, yo quiero estar. Y donde hay palabra, yo quiero estar. Yo quiero conocerlo. Y estoy en mi casa y estoy leyendo la Biblia. Y no entiendo, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Padre, quiero que tú me reveles, porque tu palabra dice que tú me vas a dar la sabiduría. Quiero que me hables, necesito una palabra. Necesito que tú me levantes, necesito que tú me renueves, necesito estar, Señor, de pie. Porque uno también sabe, cuando va dejando del Señor. Y ya, no voy a la iglesia ahora. Y bueno, sí, hay una reunión especial. Hace calor, hace frío, llueve, no llueve. Siempre hay una excusa. Tú conoces, cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Qué excusas ponemos? Y eso es una señal de alerta. Es una lucecita que se va prendiendo. ¡Epa! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ahora pongo excusas para ir? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué ahora? Bueno, voy. Y vienes refunfuñando, y vienes de mal humor, solamente por estar de acuerdo con tu esposo o con tu esposa. Bueno, ven a buscar a Dios, ven a buscar a Cristo, porque todos los que estamos aquí necesitamos del Señor. Todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos estar en el fuego del Señor. Todos necesitamos estar involucrados con las cosas del Señor. Porque si no, el mundo te atrapa muy rápidamente. Porque ahí está el enemigo de nuestras almas. Pero tú esfuérzate y sé valiente. Como Dios le dijo a Josué: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. A veces tenemos que pelear nosotros mismos con nuestros pensamientos, con nuestra carnalidad, con nuestra humanidad. A veces la lucha es con nosotros mismos. Porque el espíritu busca las cosas del espíritu, más la carne busca las cosas de la carne. Y hay una lucha en ti. ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que vence? Eso lo decides tú. Si renuncias a la carne, me voy a la iglesia, Señor, y háblame, porque necesito de ti. Dejaste la carne crucificada y viniste a buscar del Espíritu. Le hiciste caso a Dios. A veces pensamos que la lucha es con el enemigo, pero a veces el enemigo no tiene nada que ver. Es nosotros, es nuestra carnalidad, son nuestros pensamientos, es nuestra voluntad, es nuestro deseo, a veces el que prevalece. Y yo creo que la lucha más grande que tenemos es con nosotros mismos, para vencer cada día, mi amado.
Porque cada día trae sus propios afanes. Cada día tenemos una lucha con nosotros mismos. Cada día están nuestros pensamientos y los pensamientos del Espíritu. Está nuestra voz que se levanta y está la voz del Espíritu. Yo decido quién gana. Yo decido quién vence. Yo decido quién tiene la victoria. Amén. El enemigo está vencido. Y con una palabra lo sujeto. Porque en el nombre de Jesús se sujeta. Pero mi carne, pero mis pensamientos, pero mi humanidad, ¿quién la sujeta? Amén. Entreguémonos al Señor. Porque Dios nos da cosas hermosas. Y puedes ver la gloria de Dios cuando hay intimidad con Dios. Cuando hay una búsqueda de Dios cada día. Amén. Dios no te va a defraudar. Dios no te va a defraudar. Si Él dice que te saca en victoria, te saca en victoria, mi amado. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra.